Muy buenas tardes. Hoy vamos a tener la clase número 16 de electrónica analógica y hoy vamos a continuar con la materia de los transistores MOSFET. Ya hicimos clases de transistores bipolares y estamos cerrando hoy transistores MOSFET. Entonces voy a compartir primero aquí el cronograma. Siempre es bueno revisar por dónde vamos. Em, ya tuvimos Semana Santa. Antes de Semana Santa habíamos empezado a ver transistores MOSFET y hemos ido adelantando un poquito porque el examen es el 14 de mayo. Em, y para poder cubrir toda la materia antes del examen, deberíamos terminar materia el 2 para dejar esta semana como para hacer práctica. La semana 11 la vamos a dejar para hacer prácticas. Entonces, estamos en semana 9, hoy es viernes, hoy vamos a terminar la materia de transistores MOSFET, voy a adelantar esto hacia arriba para terminar todos los circuitos con MOSFETs. Y la próxima semana, que es semana 10, vamos a hacer análisis de circuitos en corriente alterna, que serían amplificadores. Entonces eso nos deja una semanita de espacio para hacer la práctica. Em, entonces, para revisar el contenido de hoy, aquí en la parte de presentaciones, vamos por la de número 9, ya la terminamos y estamos en semana 9. Entonces, la última clase lo que cubrimos fue el transistor, las regiones de operación. Hicimos dos ejercicios, uno del MOSFET como interruptor y el otro del MOSFET como amplificador. La presentación 9 ya la terminamos. Vamos a abrir hoy la presentación número 10 para completar la parte de circuitos. La próxima semana hacemos la presentación número 11 y la siguiente semana hacemos práctica examen. Y entonces creo que así va ordenado el curso. Entonces vamos a abrir esta presentación y hoy daríamos inicio entonces a la parte de circuitos de aplicaciones con transistores MOSFET. El objetivo es ampliar un poco el tema de transistores para verificar o revisar circuitos útiles que tengan aplicaciones en mecatrónica. El resumen de lo que habíamos estudiado en las clases anteriores es que tenemos dos tipos de transistor MOSFET, el transistor NMOS y el transistor PMOS, o el transistor de canal N y el transistor de canal P. Em, este de la izquierda es el transistor NMOS y este de aquí es el PMOS. Hay que aprenderse los símbolos y entonces les había dicho que la clave es que este dibujo tiene una flecha y la flecha apunta en la dirección de un diodo que está en el sustrato. Entonces uno se imagina el transistor de medio lado, siempre les hago este dibujo, y el sustrato, que es esta parte, tiene una tensión de polarización. Aquí tengo el drenador, el surtidor y tengo la compuerta por encima. En el transistor que está aquí, el NMOS, tengo un diodo que apunta desde el sustrato hasta el canal, de manera que el sustrato es de tipo P y el canal es de tipo N. Esta región es N y esta región es N. El diodo es un diodo que no queremos encender. Ese diodo es un diodo que aparece de manera parásita o parasítica. Es un diodo que quedó ahí fabricado por efectos de la tecnología, pero queremos que no encienda. Y para evitar que ese diodo encienda, tenemos que conectar el sustrato de este transistor a tierra. Entonces, por lo general se conecta con el source porque el source también en la mayoría de casos va a tierra y por eso el símbolo tiene el sustrato con el source conectados juntos, pero esta es la terminal del sustrato. Y esta otra es la del sustrato para el transistor de tipo complementario, donde lo que tenemos es la misma estructura, tiene una región de tipo P con una región de tipo P, con el canal que es de tipo P, y el diodo apunta de P hacia N y la región del sustrato es de tipo N. En este transistor tengo el gate, el drain, el source. El source se conecta junto con el bulk
pero en este caso se conecta al potencial más alto que tenga el circuito, porque este lado tiene que ser positivo y este lado tiene que ser negativo para que ese diode no encienda. Y el resumen es que estos son los dos símbolos que tiene el transistor. Existen otros dos símbolos, ¿verdad? El símbolo del NMOS resumido es así y el símbolo del PMOS es así. Y estas son las terminales drain, source y gate. Y este es el source, el drain y el gate. Y en esos símbolos resumidos, el sustrato ya está polarizado al potencial que se necesita internamente. Si bueno, la corriente por el gate siempre es cero. Entonces dice la corriente de gate es igual a cero porque el gate está aislado. La corriente de drain es igual a la corriente de source. Y para encender el transistor, en el transistor NMOS ocupamos un voltaje positivo en la compuerta, VTH es mayor que cero, y en el transistor PMOS el voltaje umbral tiene que ser negativo, porque en el transistor NMOS yo pongo positivo en el gate y atraigo electrones al canal. En el otro transistor yo pongo negativo en el gate, tengo electrones en el gate y atraigo cargas positivas al canal que serían los grupos. Ese es el resumen. Entonces, aquí hay un resumen de todas las ecuaciones que teníamos de la presentación pasada. La región de corte es una región donde el transistor es un circuito abierto. Habíamos dicho que la función principal que tiene el transistor, si hacemos una cajita y ponemos las terminales, es que la corriente por aquí es controlada, sería ID, en función del voltaje del gate. Este es el transistor, por supuesto. Pero entonces, si estamos en la región de corte, el circuito es un circuito abierto y no hay corriente desde el drain hasta el source, entonces en VDS es abierto. Esto ocurre cuando VGS es menor que VTH y la corriente es aproximadamente cero, es igual a cero y no existe canal. En la región óhmica o lineal tenemos que el transistor se comporta como una resistencia y entonces eso ocurre si la tensión en el drain y el source es pequeñita a la par de VGS menos VTH. Tiene que estar encendido, por eso VGS es mayor que VTH y la ecuación de la región lineal es esta que tenía tres variables. Las variables eran ID, VGS y VDS. El canal está completo, es un canal resistivo, eso es porque en el dibujito el canal está formado de lado hasta lado, está formado un poquito en el drain, es más angosto en el drain que en el source, pero es un canal que es uniforme de lado a lado. Mientras que en saturación el canal se interrumpe, el canal se recorta porque la tensión del drain es muy alta. Si yo tengo mucha tensión en el drain y el canal es de electrones, entonces el canal se deforma y lo que tengo aquí es una región de agotamiento, entonces los electrones pasan por el agotamiento hasta llegar al drain. Esas son las tres regiones. En la región de saturación, el voltaje de S es mayor que VGS menos VTH, por eso el voltaje del drain es muy alto. Tengo que el transistor sigue estando encendido, por eso VGS es mayor que VTH y la ecuación es de dos variables porque estoy en la parte de la curva donde tengo una constante como VDS. La curva de salida era VDS y de contra VDS. Y tenía una parte cuadrática y una parte horizontal. La parte cuadrática es esta ecuación cuadrática y la parte horizontal es esta ecuación, que es una constante en función de VDS. Esa es toda la teoría del MOSFET. El MOSFET no tiene más ecuaciones, por lo menos para lo que nos interesa. Y una de las constantes más importantes es K, que la vez pasada dijimos que K se puede obtener de diferentes fuentes. Una es buscar el componente en SPICE y en SPICE la constante que viene se llama K', o bueno, es Kp. Y esta K que viene aquí en las ecuaciones, la K es Kp por W entre L. Entonces, de un modelo de SPICE yo obtengo Kp, obtengo W y obtengo L. Todas estas tres vienen de SPICE. Y puedo calcular la constante K completa que tiene el transistor aquí al frente. Y la otra forma de obtener la constante K era de una de las curvas del transistor, porque podemos ir a la hoja de datos y buscar un punto en la región de saturación. Puede ser un punto aquí, un punto aquí, un punto aquí. Todas estas me dan me dan la misma respuesta porque están definidas para un VGS, por ejemplo, de 5 voltios. Necesito tener el VTH, por ejemplo, que VTH sea un voltio y el valor de la corriente, que por ejemplo la corriente sea de 10 miliamperios.
Y entonces tengo corriente, voltaje y VTH y con esas tres puedo despejar de esta ecuación, porque estoy en la región de saturación, que es la parte plana. Entonces son las dos formas de obtener K. Una es de la gráfica y la otra es del modelo de Spice. Ok, entonces la parte de circuitos prácticos, que serían circuitos útiles para el manejo de sistemas de mecatrónica, es que normalmente vamos a tener cargas que consumen bastante corriente, por ejemplo, motores, pistones, sistemas hidráulicos, sistemas neumáticos, em, sistemas electromecánicos como el motor, el transformador, todos esos dispositivos consumen mucha corriente. Entonces, la clave es usar un transistor y el transistor se puede utilizar como un interruptor, puede estar abierto o cerrado, y el transistor va a manejar sistemas de un poco más de potencia, como por ejemplo un relevador, un relay. Entonces lo que tenemos es que una señal de baja corriente, que sería la señal de entrada de este dispositivo, controla una señal de alta corriente, que sería la parte del relé. Y de otro tipo de energía, porque inclusive aquí podemos tener corriente alterna. Entonces lo que quiere decir es que en la entrada de este circuito aquí podemos tener un pulso de control que puede venir de un circuito digital como un Arduino, un procesador, un microcontrolador, algún dispositivo digital. Y con la corriente de este relé podemos mover este interruptor, que es electromecánico, es electrónico porque funciona con electricidad y mecánico porque tiene movimiento y activa la tensión de 120 voltios para que encienda la resistencia de 15 ohmios. Y aquí podemos tener una corriente y una potencia bastante altas. La mayoría de relés están diseñados para operar con tensiones de alimentación de 24 voltios, pero ahí es donde vamos a buscar, digamos, algún modelo de relé. Por ejemplo, podríamos buscar aquí en alguna tienda, ¿verdad? Y eh, van a venir de varios tipos. El relé básico es este azulito, o bueno, vienen de diferentes colores. Un relevador básico dice que soporta hasta 10 amperios a 125 voltios de corriente alterna, entonces permite manejar cargas de 10 amperios. La limitación es que un relé no puede conmutar muy rápido, es decir, yo puedo usarlo para encender y después para apagar la carga, pero no puede estar encendiendo y apagando con mucha frecuencia porque tiene una cantidad de conmutaciones limitada. Es decir, esto lo puedo encender, puedo dejar el motor encendido un buen rato y después lo apago y listo. ¿Verdad? Es como ir a encender el tomacorriente, perdón, el interruptor de la luz, ¿verdad? Yo no voy a empezar a mover el interruptor de la luz y encender y apagar un montón de veces, sino que yo prendo por un rato y después lo apago, porque tiene una velocidad de conmutación máxima. Normalmente esas especificaciones se pueden leer en la hoja de datos. Entonces aquí en la hoja de datos, bueno, esta es de una compañía china y va a venir em, también la especificación de la bobina, que es la que activa el interruptor. Entonces, por aquí podríamos buscar corriente nominal. Entonces dice que la corriente puede ser de 120 o de 150 dependiendo del tipo de sensibilidad de la bobina. Eso va a depender del que haya uno comprado. Em, y lo que necesitamos es el voltaje, ¿verdad? La corriente y el voltaje de la bobina primaria. Entonces dice que hay de 3, de 5, de 6, de 9, de 12, de 24 y de 48. El que teníamos en la presentación era de 24 y por eso es que el voltaje de alimentación es de 24 y ese no es el mismo voltaje que el componente aquí digital, ¿verdad? Este puede trabajar de 0 a 5 voltios o de 0 a 3.3 siempre y cuando que la tensión sea mayor que el voltaje umbral para poder encender el dispositivo. Y tenía un diodo en reversa para evitar que esta bobina dañe al componente, al transistor, cuando el dispositivo justo se abre, ¿verdad? Entonces, si conectamos el interruptor, empezaría a haber corriente. Y si desconectamos, la bobina va a tratar de mantener su corriente. Entonces, la idea aquí es, si yo empiezo a tener corriente y de un pronto a otro interrumpo el interruptor, para que siga habiendo corriente, la bobina me da un voltaje en esta dirección. Originalmente tengo positivo y negativo y tengo corriente, pero cuando lo desconecto,
la bobina me genera una tensión eléctrica con dirección opuesta para que siga habiendo corriente y esa tensión se descarga a través de este diodo. Ok, entonces, además de tener relés, bueno, las especificaciones de los relés pueden venir en las hojas de datos. Ya vimos que hay de diferentes versiones de voltaje de control. Tienen corriente máxima del otro lado. Entonces decía que, bueno, aquí para los diferentes tipos de tensión en la bobina y las diferentes corrientes nominales. Entonces, para una bobina de 24 voltios, la corriente nominal es de 15 miliamperios. Y la parte de la derecha dice que puede soportar hasta 10 amperios a 125 voltios de corriente alterna. Existen otros elementos para manejar cargas de más de 10 amperios, porque hay motores de más de 10 amperios y esos son como este que se ve arriba, que es un contactor. Bueno, este dice que es un timer, pero tiene cara de contactor. Vamos a ver. Un contactor es como la versión más grande de un relé. Voy a buscar uno. Estos son, bueno, todos se parecen. Puede ser este. Tiene como esta parte plana. En realidad uno esto lo puede presionar eh, como si fuera un interruptor con el dedo. Y uno puede activar esto manualmente, pero también tiene una bobina primaria y una bobina secundaria. Entonces la idea de estos elementos es que están diseñados para operar con corrientes muchísimo más elevadas. En este caso, bueno, por aquí van a venir las especificaciones. Dice que a 600 voltios tiene 5 kiloamperios y 5 kiloamperios es un montón. Em, y así hay de diferentes modelos, de diferentes marcas, con diferentes entradas y salidas. Algunos tienen las bobina uno, bobina 2, bobina 3 y una terminal auxiliar. Y entonces son cuatro circuitos independientes. Algunos tienen más, algunos tienen menos. Pero la idea es que estos permiten controlar cargas muy grandes. Por ejemplo, ahí en el edificio, em, lo que tienen en el ascensor, en el quinto piso, ustedes han escuchado que si uno toca el interruptor o llama al ascensor en el quinto piso, suena como un contacto, suena como un golpe y eso es donde los contactores se activan, porque estos circuitos sí hacen ruido cuando se activan, pero son la parte de más alta potencia. Entonces yo podría poner un transistor, después pongo un relé y después del relé puedo poner 120 voltios con la tensión de primaria de un contactor para poder poner un secundario de, no sé, 5 kiloamperios, que es lo que decía por ahí. Entonces, el relé permite manejar corrientes altas, ¿verdad? A partir de 24 voltios yo puedo tener hasta 10 amperios en el secundario. No se llama secundario, se llama aquí en la parte del interruptor. Y el MOSFET me sirve para encender y apagar ese dispositivo. Ahora, ya habíamos visto un transistor conectado como switch. Lo que tenemos es el transistor y arriba una resistencia que puede representar la bobina de ese relé, pero la resistencia no, no me define el valor de la corriente. O esta resistencia no debería definir el valor de la corriente porque la corriente va a depender de lo que tiene el circuito aquí en tensión VGS. Recordamos que las ecuaciones del MOSFET tienen una corriente de salida que depende principalmente de la tensión VGS. Si estamos en la región de saturación. Em, entonces dice que si la resistencia RD tiene diferentes valores, vamos a tener distinto comportamiento. Entonces, en general, yo puedo tener aquí resistencias pequeñas o resistencias grandes y voy a tener que la corriente está definida solamente por la tensión de entrada. Hay dos posibles regiones de operación que habíamos dicho la vez pasada para este circuito, la región de operación lineal o la región de operación de saturación. Y eso va a depender de cuánto es el voltaje entre el drain y el source cuando el transistor está encendido. Entonces, ya la clase pasada habíamos hecho dos ejercicios
En el primero habíamos intentado resolver el circuito con la región lineal y nos había dado que estaba fuera del lineal, estaba en saturación. Pero siempre hay que probar en qué región está. La condición es que el valor de RD es el que nos va a decir en qué región está. Está en lineal si la resistencia RD es alta. Por lo general, si RD es alto, significa que RD se va a dejar mucha tensión. La tensión aquí en VRD va a ser mucha y entonces queda poquita tensión de este lado, por lo tanto se va a cumplir que la tensión VDS es menor que VGS menos VTH. Entonces para que esté en lineal, RD tiene que ser alto. Y si RD es pequeñito, va a estar en saturación porque se cumple la condición contraria. Y entonces, dependiendo de la carga que uno quiera manejar, así es donde vamos a ver en qué región está. Para este relevador, por ejemplo, la bobina es de 500 ohmios. No puedo decir que sea alto o pequeño. Podría decir que es pequeño porque la tensión de alimentación es 24. Y si este relé lo que necesita son 20 miliamperios, 20 miliamperios por 500 ohmios es una caída de tensión en la bobina y posiblemente me quede bastante tensión entre el drain y el source, que era lo que nos había pasado en la clase pasada. Entonces, dice que este circuito se considera un inversor si, em, si la resistencia no la estamos usando, digamos, como para encender otros dispositivos, sino que nada más estamos conectando una resistencia aquí arriba. Lo que sucede es lo siguiente. Por ejemplo, la tensión de entrada está de este lado y en este circuito se pone una tensión de salida que está aquí del lado derecho. El objetivo del circuito es convertir tensión de entrada a tensión de salida mediante una función lógica y la función lógica es la función de un inversor. Entonces, si por ejemplo aquí en la entrada ponemos 0 voltios, el transistor está apagado, es un circuito abierto y en la salida lo que se obtiene es que no hay corriente a través de la resistencia. Si no hay corriente a través de la resistencia, porque la corriente no puede salir por aquí porque no hay nada conectado, la resistencia tiene 0 voltios y entonces VDD menos esta caída que es de 0 voltios me da un Vout de VDD. Esta resistencia se llama una resistencia de pull-up porque es una resistencia que no tiene corriente, pero conecta la salida a un estado positivo, ¿verdad? Conecta la salida a VDD em, y entonces la necesitamos solamente para que la tensión de este nodo tenga un valor alto. Porque en el otro escenario, si vamos a ahorrar esto un poco. Si la tensión de entrada fuera 5 voltios, por ejemplo, el transistor estaría encendido. Si el transistor está encendido, aquí hay corriente. Y el transistor tiene una resistencia que perdón, la resistencia de encendido es pequeña. Entonces, RDS de encendido sería el voltaje que tiene entre sus terminales dividido entre la corriente. Y si, por ejemplo, conectamos aquí 500 ohmios y aquí abajo la resistencia de encendido por alguna razón nos dio como 50 o menos, entonces la tensión de salida va a tener un valor pequeño. Técnicamente el transistor funciona como un interruptor que estaría cerrado porque está dejando pasar mucha corriente y entonces como la resistencia es pequeña, la tensión de salida va a tender a ser cero. Puede estar en 0.2, 0.3, 0.4, valores muy cercanos a cero. Y entonces para una entrada alta, la salida es baja. La función que tiene este circuito es la de invertir el voltaje de entrada, porque entonces si la entrada, o podemos llamarla Vin, tiene un valor de cero, la salida tendría un valor de 5 que es VDD. Y si la entrada tiene 5 la salida tendría un valor pequeñito que sería cercano a cero. Entonces la señal de salida es invertida con respecto a la entrada. Ese circuito es el circuito de un inversor y el símbolo de un inversor digital es así. Y entonces yo aquí conecto voltaje de entrada y voltaje de salida y me permite hacer operaciones de inversión. Entonces si conecto aquí una señal lógica, me da la señal de salida invertida con respecto a la entrada. Y es uno de los circuitos computacionales más sencillos porque es el circuito básico que permite hacer inversión de tensión. Esto es un inicio de los sistemas de computadoras.
porque para poder hacer el procesador de una computadora yo necesito hacer diferentes operaciones. Digamos, en una computadora yo tengo un componente que se llama la unidad aritmética lógica, la ALU. Arithmetic Logic Unit. Y entonces la ALU normalmente lo que hace es que recibe dos entradas, una entrada A, una entrada B, y tiene aquí un selector que es el que me va a decir qué operación va a hacer. Entonces la ALU puede hacer sumas, la ALU puede hacer restas, puede hacer multiplicaciones, la ALU puede hacer operaciones, esas son aritméticas, porque está haciendo sumas, restas, cálculos, ¿verdad? Puede hacer divisiones, puede hacer desplazamientos hacia la izquierda, hacia la derecha, que esas son lógicas. Entonces yo puedo tener una señal en bits y puedo correrla hacia la derecha o hacia la izquierda. Puede hacer comparaciones de AND, de OR, ¿verdad? Puede hacer la inversión. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que la salida sea todos los bits de A invertidos y puede hacer, ¿verdad? Operaciones AND, OR eh, y otras operaciones lógicas. Entonces, para poder hacer una algo, yo necesito como mínimo el inversor, que es este circuito que estamos viendo. Después necesito una compuerta AND y una compuerta OR. Esta es la AND, esta es la OR y este es el inversor, que es la compuerta NOT. Con esas tres, en teoría, yo puedo construir cualquier circuito digital y puedo construir unidades aritméticas lógicas, por supuesto, con un montón de estos componentes para poder hacer sumas, restas y operaciones. Em, Y en realidad eso es lo que necesito. Bueno, después necesito elementos de memoria, pero las memorias se pueden hacer también con estos mismos elementos. Todo eso es otro curso, ¿verdad? Hay cursos de electrónica digital. em, pero de momento lo que sí es importante es resaltar que casi todos los circuitos digitales están construidos con base en elementos analógicos. Entonces ya esto que está aquí abajo son abstracciones o representaciones. Esta compuerta NOT es un elemento que hace una operación digital, pero sabemos que la operación ocurre de manera analógica. Entonces, por eso es importante estudiar este inversor en este curso. Em, ok, entonces la solución de un circuito como este va a depender también, por supuesto, del valor de K, el valor de VGS y el punto de operación, dependiendo de si está en lineal o en saturación. Uno puede reemplazar la resistencia de arriba por otros componentes. Por ejemplo, en este circuito tenemos un transistor arriba que también es de tipo NMOS. Entonces el transistor de abajo es NMOS y el transistor de arriba es NMOS. Em, Esto se hace porque cuando construimos una computadora es muy difícil conectar resistencias en un circuito integrado. La, la historia de cómo fabricar circuitos integrados es que necesitamos silicio. Y el silicio, bueno, se obtiene de la arena, de la tierra es en su mayoría silicio, el vidrio también es dióxido de silicio, los vidrios, las ventanas, el vidrio Pyrex es vidrio de borosilicato, entonces es silicio con óxido de silicio con boro, y así, ¿verdad? Entonces el silicio es la materia prima. Vamos a tener un disco que se llama una oblea de silicio, y sobre ese disco vamos a fabricar transistores. Los transistores se pueden fabricar con una técnica que se llama litografía, que lo que permite es transferir patrones. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, aquí un rectángulo y que el rectángulo sea de un material específico. Entonces puedo poner silicio de tipo P y después puedo poner otros rectángulos para hacer las conexiones de gate, las conexiones metálicas, ¿verdad? Puedo hacer aquí transferencia de patrones y hacer circuitos sobre la oleada de silicio. Poner transistores es más fácil, poner resistencias es más difícil porque las resistencias no tienen buena precisión. De hecho, se supone que tienen un porcentaje de error. Si yo pongo una resistencia de alrededor del 30 a 40%, entonces las resistencias se prefieren evitar cuando hacemos circuitos digitales. Y entonces, en lugar de poner una resistencia, ponemos un transistor conectado de esta manera. Esto de aquí arriba es un transistor que funciona como resistencia activa, que viene aquí en la presentación, es que es una resistencia activa, porque hace el equivalente de una resistencia. ¿Y cómo funciona? La idea es que en este circuito la tensión
que tiene entre el gate y el source es la misma tensión que tiene entre el drain y el source. Porque el nodo del gate y el nodo del drain están al mismo potencial. Entonces yo mido del gate hasta el source y es lo mismo que desde el drain hasta el source. Esas dos tensiones son iguales. Y entonces cuando yo tenga que calcular el punto de operación de este circuito, el punto de operación es cuánta corriente fluye por aquí y cuánta tensión tiene el circuito en sus diferentes terminales, vamos a modelar este transistor de arriba con las ecuaciones del MOSFET para su corriente. Entonces, dijimos que el transistor este que tiene la resistencia activa tiene un voltaje de drain y source y hay que compararlo. Voy a poner aquí un signo con VGS menos VTH para ver si es mayor o menor y ver en qué región está este transistor. Como VDS y VGS son iguales, sabemos que la parte de la derecha es más pequeñita porque estamos restándole algo. Entonces, este es el signo. No, un segundo, es este, porque el VDS es mayor que el VDS mismo menos VTH, porque esto es VDS. Y entonces este circuito de arriba siempre está en saturación. Entonces, este transistor está en saturación y no puede estar fuera de la región de saturación. El transistor de abajo podría estar en saturación o podría estar en lineal, ¿verdad? La región en la que esté el transistor de abajo va a depender del voltaje que hay en este lado. Y el voltaje que está en este lado, en el circuito, observamos que el voltaje de salida sería igual a VDD menos el voltaje gate source. Porque si hacemos una malla por aquí, tenemos que el voltaje de salida es VDD menos la resta del voltaje gate source. Entonces, dependiendo de cuántos VGs en este circuito, vamos a ver si el transistor de abajo está en lineal o está en saturación. Podríamos hacer un ejemplo pequeñito de un circuito como este para hacer algunos cálculos. Pero este circuito tiene la ventaja de que no ocupa ninguna resistencia y que también logra hacer la operación de inversión. Entonces, em, lo que podríamos hacer aquí es revisar un circuito que tenga los dos transistores y en este caso ponemos esto en corto. A esto le vamos a poner un voltaje de entrada y a esto le vamos a poner un voltaje de salida y esto es VDD que podemos ponerle 5 voltios. Entonces, la idea con este circuito es que también está haciendo la función de un inversor, porque podríamos encender el transistor de abajo o podríamos no encenderlo, em, pero podemos conectarlo para que tenga cierta corriente. Entonces uno podría definir parámetros para el transistor de arriba y el de abajo, em, y la idea sería la siguiente. El, Vamos a ponerle a este transistor 1, a este transistor 2. El transistor de arriba dijimos que está en saturación. Y entonces sabemos que la corriente del transistor 1 es un medio de K por VGS del transistor 1 menos VTH al cuadrado. Esa sería la corriente y como no hay corriente por aquí, la única forma de que pase corriente es que la corriente viene por arriba y sale por aquí abajo. Esa misma corriente es la corriente del transistor de abajo. Pero el transistor de abajo podría estar en saturación o podría estar en la región lineal. Eh, y el requisito es obtener cuánto es el voltaje de salida. Entonces, el voltaje de salida sería el voltaje VDS del transistor 2 y sería VDD menos ID del transistor de arriba por la resistencia, perdón, VDD menos VGS del transistor de arriba. Entonces eso es VDD menos la tensión de encendido del transistor de arriba. Y esta tensión yo la puedo despejar de aquí si sé cuánta corriente pasa por el dispositivo. Em, y finalmente el transistor de abajo, dependiendo del voltaje de entrada, va a tener una corriente de salida y entonces la corriente del transistor de abajo, bueno, va a depender entonces
del resto del circuito. Pero entonces tenemos que suponer una de las dos regiones para poder empezar a calcular, ¿verdad? Entonces, el de arriba sí o sí está en saturación, por lo que dijimos de que el gate y el source están juntos, y el de abajo tendría las dos posibilidades. Entonces, podríamos empezar escogiendo la más sencilla. La recomendación es resolver todos los transistores en saturación y verificar que se cumplan las condiciones. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a ponerle números para el transistor 1. Voy a poner que K1 es igual a K2 es igual a K. Y voy a ponerle un valor teórico recomendado, por ejemplo, 93.2 miliamperios entre voltio cuadrado. Creo que es el K de un transistor 2N7000, que es un transistor que se puede comprar. Luego, W es igual a 100 micrómetros, L es igual a 100 micrómetros. Esto no lo vamos a necesitar, pero lo necesitaríamos si usáramos K', ¿verdad? Porque K', W y L los necesito para calcular K. Entonces K va a ser K igual a K', y K' es 93.2 miliamperios entre voltio cuadrado. Este es el que viene en Spice y este es el que ocupamos para el problema, porque K era K', W entre L. Entonces ya tenemos K, y lo otro que necesito es ponerle un voltaje aquí en la entrada. Entonces, se me ocurre que el voltaje en la entrada que le voy a poner es 2,5 voltios. Y con eso lo que queremos calcular es cuánta corriente fluye por ese circuito. Entonces, este sería el ejemplo 1 de la clase de hoy. Calcule ID, Vout, y la otra es indique en qué región opera M2. Listo, entonces tendríamos que el transistor de abajo tiene 2,5 voltios, el de arriba no sabemos, pero es parte de lo que hay que resolver y calcular. Y el objetivo es calcular ID por ese circuito. Entonces, la parte inicial sería obtener la corriente, porque la corriente del transistor de abajo va a depender de la tensión que tenga y posiblemente va a depender de la tensión de salida. Entonces, vamos a empezar la solución y vamos a decir que se supone que M2 está en saturación, porque hay que escoger una de las dos posibles regiones, y la recomendación es escoger todos los transistores en saturación al principio, porque es la región más sencilla de resolver, porque la ecuación tiene solamente una variable. Bueno, es una ecuación de dos variables. Entonces, la corriente del drenador del transistor 2 sería igual a la del 1. La corriente del drenador sería un medio de K por VGS del 2 menos VTH. Bueno, y ese es el valor que me falta aquí en el enunciado. El VTH que le vamos a poner es de 1,6 voltios. Vamos a suponer que ese transistor, el del 2N7000, es un poquito más alto, pero vamos a suponer que ese es el valor. Y a esto le falta un cuadrado, entonces la corriente del transistor de abajo sería un medio de 93.2 miliamperios entre voltio cuadrado por el VGS, que son 2,5 voltios, porque es la tensión del gate, menos 1,6 voltios. Y entonces la corriente de ese transistor me daría, vamos a abrir una calculadora. Creo que puedo abrir eh, MATLAB aquí arriba. Ok, y entonces tendría un medio por 93.2 milis por
2.5 menos 1.6 al cuadrado y eso me da una corriente de 37.7 miliamperios. Entonces, en teoría, esa es la corriente que fluye por este transistor, que también debería ser la corriente del transistor de arriba, siempre y cuando los dos transistores estén en saturación, que ahorita vamos a comprobar. Entonces, esto implicaría que la corriente por el transistor 1 también es igual a la corriente del 2, que son 37.7 miliamperios. Y eso significa que el VGS del transistor 2, que es el de arriba, yo lo puedo calcular, perdón, del transistor 1, que es el de arriba, este VGS lo puedo calcular para saber cuál es el voltaje de salida en este momento, porque lo que encontramos es que si el VGS del transistor de abajo es 2,5 voltios, la corriente por aquí tiene que ser la que acabamos de calcular, es la corriente del 2. Y si esa corriente también pasa por el 1, entonces el transistor 1 debería tener un voltaje VGS para después poder sacar el voltaje en el nodo de salida. Entonces aquí vamos a poner que la corriente del transistor 1 ya la teníamos arriba, era un medio de K por VGS del 1 menos VTH cuadrado. Pero de esta ecuación ya tenemos I de 1, lo que no tenemos es el VGS. Como es la misma ecuación, ¿verdad? Sabemos que cuando despejemos VGS nos va a dar el mismo VGS del transistor de atrás. Pero entonces lo que hacemos es que despejamos VGS. Entonces VGS sería esta tensión. Y podemos calcularlo como 2ID entre K. Eso me deja del otro lado VGS menos VTH al cuadrado. Entonces sacamos raíz y sumamos VTH. Y después de ponerle todos los números, esto debería darme 2,5 voltios. Entonces la raíz de 2, 37.7 milis entre 93.2 milis voltio cuadrado más 1.6. Pues GS1 debería dar 2,5. O sea, es la ecuación inversa, entonces no hace tanta falta volverla a poner, pero solo para comprobar, son 2, 37.7 milis entre 93.2 milis más 1.6. Esos son 2.4995. Y teniendo eso, entonces lo que sabemos es, voy a hacer el dibujito un poco más grande para explicarlo mejor. Aquí hay 5 voltios. Desde aquí hasta aquí hay 2,5. Y entonces 5 menos 2,5 me da un voltaje de salida de 2,5 voltios. Y estos son 2.5. Entonces tengo voltaje en el drain del transistor 1, voltaje en el source del transistor 1, el de arriba era el 1, y voltaje en el gate del transistor 1. Y luego tengo voltaje en el drain del 2, voltaje en el source del 2 y voltaje en el gate del 2. Con estos, bueno, aquí lo que faltaría es que el voltaje de salida es VDD menos VGS1, que serían 5 voltios menos 2.5, que por eso es que nos dio 2.5 en la salida. Y lo que nos falta es la comprobación. Entonces, la comprobación me daría que los dos transistores tienen que estar en la región de saturación. Entonces, el de arriba sí está en saturación porque dijimos que em, para M1 es este y M2 es este. M1 tiene un VDS que es mayor que VGS menos VTH, porque en VDS tiene 5 voltios que tienen el drain menos 2,5 que tienen el source, y eso es mayor que los 2,5 que tiene de VGS menos 1.6. Entonces 2.5 es mayor que 0.9, y entonces M1 sí está en saturación. El transistor de abajo, vamos a verlo, tendría que tener M2, y lo que queremos comprobar es que VDS también sea mayor que VGS menos VTH. Entonces, VDS para este segundo transistor es 2,5, porque es la tensión de salida, es la tensión del drain con respecto a tierra. Y eso tiene que ser mayor que 2.5
menos 1.6. Y entonces 2.5 también es mayor que 0.9 y también está en saturación. Y entonces los dos están en saturación y estos serían los resultados del ejercicio. Entonces todos los cálculos están bien hechos. Si el transistor de abajo no hubiera estado en saturación, sino que hubiera estado en la región lineal, habría que borrar la mitad de la solución em, y escribir las ecuaciones de la región lineal aquí abajo. El problema es que tendríamos que hacer una malla un poco complicada para poder resolverlo. Entonces, podríamos hacer ese caso para también darle un poco a la matemática, pero creo que este, por ejemplo, estaría bien resuelto. Podemos comprobar, por supuesto, todo con simulador y entonces uno puede aquí eh, hacer un esquemático, mostrar el grid, podemos poner el transistor. Este es un NMOS. En realidad tenemos dos transistores NMOS, el uno y el 2. Podemos ponerles los cables. Este de aquí estaría arriba. Y ponemos una tierra. Tenemos la tensión de entrada. Podemos ponerle una fuente. Vamos a ponerle otra fuente para la función de alimentación. Respecto a tierra, dijimos que esto eran 5 voltios, que esta era 2 voltios y medio. Y lo otro que tenemos que definir son los modelos del transistor. Entonces, este sería un modelo NMOS-X y NMOS-X, y abajo voy a poner el modelo. Entonces, punto model del NMOS-X basado en el NMOS tendría los parámetros siguientes. K' sería 93.2 milis. VTH se pone VTO y VTH, vamos a separarlo con comas. VTH es 1.6 y podríamos guardar esto en el escritorio. Entonces, por ejemplo, uno, corremos, simulamos el punto de operación y nos da la corriente de 37.7 miliamperios. También nos da que el voltaje en los nodos es de 2,5, 5 y 2,5. Hay que ponerle etiquetas a los nodos para que esto lo reporte con los nombres. Entonces a este le podemos poner gate del transistor 2. A este le podemos poner out. Voy a ponerlo por aquí y le pongo el cable. Em, y el otro nodo no tiene nombre, entonces le puedo poner VDD. Esto no reconoce mayúsculas ni minúsculas, entonces da igual. Y aquí entonces ya tenemos que el voltaje en el nodo de salida es 2,5. Entonces nos dio exactamente igual. Entonces, la, la solución de este ejercicio funcionó porque los dos están saturados, pero podríamos poner un ejercicio donde los transistores no estén saturados. Entonces, para hacer aquí un ejemplo 2, voy a poner el mismo circuito, así, y aquí arriba voy a poner 5 voltios. Este transistor tiene un VGS. Este era el transistor M1 y el transistor de abajo lo voy a copiar exactamente igual. Este es M2, este es el nodo de salida. Pero aquí voy a poner un voltaje diferente. Entonces, lo que quiero es que para el transistor 2, VDS sea más bajito que VGS menos VTH. Entonces, lo que tengo que hacer es ponerle aquí en el gate mucha tensión. Entonces, voy a ponerle aquí 5 voltios, por ponerle un valor, ¿verdad? Si le pongo 5 voltios aquí en la entrada, es muy posible que estos 5 voltios que están aquí, menos el VTH, sean más grandes que este VDS. Y entonces esta ecuación se va a cumplir y esta sería la región lineal. Vamos a ver si es cierto. Entonces, con los mismos valores del problema, vamos a poner que K es igual a 93.2 milis entre voltio cuadrado y que VTH es 1. No, sí, 1.6.
Vamos a resolver el problema. Puede que no esté en lineal, pero vamos a ver. El de arriba sí o sí está en saturación. Y la hipótesis aquí es que este está en lineal porque tiene demasiada tensión en el gate. Entonces, como tiene mucha tensión en el gate, esto es muy alto y por eso todo esto es mayor que la parte de la izquierda. Eso es lo que queremos verificar. Entonces, el transistor de arriba tendría una corriente que es un medio de K por VGS menos VTH al cuadrado. VGS ya no son 2,5 voltios, porque, bueno, en el problema pasado tampoco por coincidencia dio 2,5 voltios, pero en realidad la tensión de salida todavía no la hemos calculado. La habíamos calculado en el problema pasado porque la corriente del de abajo la replicamos en el de arriba, eso nos dio un VGS de 2,5 y 5 menos 2,5 daba 2,5. Entonces en este caso todavía no tengo cuánto es VGS del de arriba. Y el transistor 2 tiene una corriente, pero la hipótesis es que está en la región lineal. Entonces esto es K VGS menos VTH VDS menos VDS cuadrado medios, que esta es la ecuación de los transistores en la región lineal. El problema es que estas de varias variables. Yo sé que la de arriba y la de abajo son iguales porque los transistores están en serie, pero VDS no lo tengo y VGS del 2 sí lo tengo. Este de aquí son 5 voltios. Este de aquí es 1,6, pero este de aquí no lo tengo y tendría que escribirlo en términos de otras cosas, ¿verdad? Em, entonces, para resolver este problema, este es un poco más difícil. Lo que yo tengo que hacer es obtener la corriente, pero el transistor de arriba por sí solito no me puede dar la corriente de este circuito porque está funcionando como una resistencia, ¿verdad? Y entonces el transistor de arriba es el segundo que yo resuelvo. Tengo que resolver primero el de abajo. Y entonces en esta ecuación lo que no tengo es la tensión VDS, pero la tensión VDS la puedo despejar en términos de otras cosas, porque yo tengo que la fuente de alimentación es igual al VGS del de arriba más el VDS del de abajo. Entonces voy a tener una LVK. Entonces lo que dice es que VDD es igual al VGS del transistor de arriba, que sería el 1, más el VDS del transistor 2. Y de aquí yo puedo despejar el VDS del transistor 2 como VDD menos VGS 1. Ahora, esta ecuación ya le puedo sustituir VGS de la ecuación 1. Vamos a poner esta es la 1, esta es la 2. Y esta de aquí sería como la ecuación de malla, que es la 3. Entonces, en esa 3 yo voy a poner que VDS es igual a VDD y le voy a poner la ecuación 1, pero despejando VGS primero. Entonces, me va a quedar raíz de 2 y d entre K más VTH, ¿verdad? Y esta ecuación, la podemos llamar 4. Esta 4 la voy a sustituir en la 2 para hacer una sola ecuación de una sola variable. Entonces la ecuación que me queda es que ID es igual, para ver la 2, es igual a K VGS del 1 menos VTH. El 1 y el 2 son iguales, entonces el VTH es el mismo. Y VDS sería VDD menos la raíz de 2 y d entre K más VTH. Esto va como paréntesis por el signo. em, Menos eso al cuadrado medios. Está un poco largo este problema. Al cuadrado y el medios va afuera. Y esa es una sola ecuación que tiene una sola variable porque tengo todos los valores, ¿verdad? Y D no lo tengo, pero lo puedo despejar. K es 93,2
miliamperios entre ohms al cuadrado. VGS del 1 son 5 voltios, VTH son 1,6, VDD son 5. 2 ID entre K, tengo el valor de K, el de ID no lo tengo. Este sigue siendo 1,6. Y aquí a la derecha también tengo 5, tengo el valor de K. Lo único que me falta de esa ecuación es ID. Entonces, yo puedo resolver esta ecuación para ID y me puede dar dos soluciones, porque son ecuaciones con raíces. Y entonces vamos a usar MATLAB un ratito. Entonces va para ponerla en fondo blanco, así. Y tendríamos que poner, voy a poner una variable que se llame X, que esa va a ser la corriente. Y después voy a decirle VPA solve. Ese es el comando para resolver sistemas de ecuaciones. Entonces voy a poner que X es igual y voy a poner todas estas cosas. 93,2 milis por paréntesis. La variable tengo que ponerla aquí al final, que es la variable que voy a resolver. Y voy a poner las demás cositas. Entonces sería VGS menos VTH por VDS, que es VDD menos la raíz de 2 por ID entre K, dame con paréntesis más, 2 ID entre K, la raíz cerró aquí, entonces le voy a poner el VTH, que es 1,6. Y a eso le voy a restar, aquí terminó el paréntesis, le voy a restar algo al cuadrado medios. Y esto al cuadrado es exactamente esto mismo que está aquí adentro. Así. Y entonces esta me da una sola respuesta, en realidad me dio que son 145,85 miliamperios. Y verificamos con el simulador. Entonces, esto lo guardamos como ejemplo 2 y le ponemos 5 voltios aquí. Y la corriente de este circuito ya lo me dio. Vamos a ver. Sí son 5 voltios en la entrada, ¿verdad? Y aquí tengo que X es igual a 93. La ecuación es un poco larga. El de abajo tiene 5 que es UGS menos UTH. Y esto es 5 menos la raíz más 1,6. Y luego tengo, aquí me falta el VDD, no se lo puse. Que sería 5. A ver, en esta de la derecha me falta VDD menos la raíz 292. El problema es que medio complejo. 269. Nada más voy a verificar el voltaje de salida. Es 1 voltio y 1 voltio es VDS. Es mayor que VG, no, es menor que VGS menos VTH. Entonces sí está en la región lineal. Vamos a ver. De fijo es cuando puse la ecuación. Un segundo. Es 5 menos el 1,6 va afuera. Y el 1,6 va afuera de la raíz.
afuera de la raíz y aquí está, ajá, era solo la de la derecha. Vamos a ver, ¿por qué no me da lo que tiene que dar? Un segundo, revisémosla bien. 93 por VGS menos VTH por VDS, que es VD, menos el VGS del de arriba, que sería la raíz más 1.6. Y del otro lado tengo 5. Este va con el cuadrado y todo eso va entre 2. Un segundo. Y esta es la misma raíz. Eh, ok, pero esta va con signo negativo. Raíz más 1.6. Ahí está. No, pero un segundo. Esto es lo mismo que tenía antes. El simulador me dio 269. Tengo que hacerla con más paciencia. Mm, SJHVDS. Aquí no me falta un paréntesis. Y aquí me falta un paréntesis. Y este donde cierra. ¿Será que me sobra uno? No me está dando. Lo siento. Pero es porque la ecuación está enorme. Tiene que estar bien, pero está un poco complicado. Vamos a ver. Si no, la reviso con más calma y después les envío como la solución correcta. Entonces, la idea general es que estos circuitos son inversores y son inversores digitales. En realidad, este, creo que estamos haciendo más detalle de la cuenta, porque lo que interesa conocer son las aplicaciones que tiene el transistor, ¿verdad? La solución exacta está bien. Ya hicimos una solución en la región de saturación con los dos en saturación y esta que era con el transistor de arriba saturado y el de abajo en lineal porque tiene tensión muy alta, me debería dar la solución exacta, pero eh, me quedan detallitos sin resolver. VDS es VDD menos VGS. Sí, creo que la ecuación está bien, el problema es aquí en esta línea. Pues la voy a revisar con calma. Posiblemente es que estoy atarantado metiendo las cosas, ¿verdad? Entonces sería, si este paréntesis cierra ya, 2 y d entre k más 1.6. Y aquí es 5 menos 2 y d entre k más 1.6. Y no, después la reviso. Ok, luego hay otros circuitos
que convierten entre diferentes niveles de tensión. Hay convertidores de CD a corriente alterna, porque hay muchos tipos de energía, ¿verdad? Hay una forma de obtener energía de paneles solares. Yo puedo tener un panel solar y el panel solar, pues lo que me da de salida es corriente directa. Entonces la corriente directa yo no la puedo usar en los tomacorrientes de una vez directamente, sino que tengo que pasarla por un sistema que sería un convertidor de CD a corriente alterna para poder después poner aquí un tomacorriente y ya usar esa fuente de energía en corriente alterna. Una forma de hacer eso es conectando un transistor directamente con un transformador. Esto de aquí es un transformador. Esta parte es como introductoria también. Aquí la idea no es hacer tanto cálculo, em, pero los transformadores los van a ver después en otros cursos. Un transformador es un elemento que realiza un acople magnético. Creo que ya habíamos discutido un poquito cuando vimos lo de los diodos y transforma la señal de corriente alterna que tiene un lado a una señal de corriente alterna del otro lado. Entonces lo que importa es que tenga una variación en la entrada. Y entonces, si yo tengo un transistor y tengo un voltaje de una batería, porque por ejemplo esta tensión yo la puedo poner en una batería intermedia, tengo que ponerle un sistema que cargue las baterías, como en los vehículos eléctricos también hay todo un sistema de administración de baterías y de consumo. Entonces tengo baterías cargadas y ese voltaje de la batería voy a utilizarlo para alimentar esta bobina primaria. La bobina secundaria, dependiendo de la cantidad de vueltas que tenga, me puede servir para elevar la tensión. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo tener 24 voltios almacenados, por ejemplo, se me ocurre. Entonces, si estos son 24 voltios, yo puedo tener un transformador que tenga una relación de 1 a 10 y por aquí puedo sacar 240 voltios em, con la polaridad apropiada, porque los transformadores tienen como un puntito de polaridad. Entonces, si este es el punto de polaridad y este es el punto de polaridad, la tensión va a ser positiva en esos dos puntos, porque depende de la forma que tengan las bobinas y de qué lado se conectan. Entonces, la idea aquí es que se pone una señal cuadrada en este interruptor y entonces va a pasar una corriente por la bobina primaria y después se va a desconectar y eso es pasa corriente, después se desconecta y el transformador multiplica la tensión eh, reduciendo la corriente, eso sí. Entonces, la corriente que fluye por aquí, por ejemplo, si aquí tenemos 1 amperio, por aquí vamos a tener 100 miliamperios a 240, porque la potencia tiene que conservarse. Entonces, del lado primario tengo 24 watts y del lado secundario tengo 240 por 0,1 amperios, que me da otra vez 24 watts. Entonces, el transformador me conserva la potencia, me amplifica el voltaje y me reduce la corriente. Pero eso funciona bien y ya 240 es una tensión que puedo usar, por ejemplo, para cargas industriales. Aquí, bueno, usamos 120 voltios RMS, entonces habría que usar un transformador que pase estos 24 a unos 170 voltios pico. Y el problema es que la tensión de salida no es senoidal. Hay circuitos comerciales que hacen inversión, o estos se llaman alternadores o convertidores de CD a corriente alterna que por supuesto son más complejos, pero me darían salidas senoidales. Entonces, existen eh, componentes comerciales, em, aquí se llaman power inverters, y bueno, habría que buscar modelos y em, hay en circuitos integrados, pero también hay equipos más grandes y pues sería cuestión de buscar opciones. Entonces, es otra de las aplicaciones que podría tener un transistor usado como switch, porque entonces la idea es que sigue siendo CD, pero es CD pulsado, ¿verdad? Y entonces la tensión en la entrada es variable y la salida tendría una señal variable, porque no puedo usar un transformador en CD, ¿verdad? Si yo pongo una tensión fija en CD, el transistor no el transformador no funciona. El requisito para que funcione el transformador es que la entrada tiene que ser variable con el tiempo.
Luego existen otro tipo de convertidores que transforman una señal de corriente directa a otro nivel de señal de corriente directa. En este caso, lo que se busca es algo parecido. Vamos a tener una señal aquí de pulsos para conectar un transformador, pero la salida del transformador está rectificada. Entonces, esto que está aquí no es otra cosa más que un rectificador de media onda, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el diodo del rectificador de media onda va a pasar la señal positiva, la señal negativa no la pasa? Y entonces solo cuando la tensión de entrada vaya para arriba voy a tener salida en este circuito. Cuando la tensión va para abajo no hay salida porque el transformador me estaría dando salida en la dirección contraria y esa se cancela. Y todos los pulsos positivos se acumulan en el condensador se va cargando hasta llegar a un nivel de CD más alto. Entonces, la ventaja es que si yo tengo aquí en la entrada una fuente de 0 a 5 voltios, yo podría cargar este condensador a 12 voltios. Y entonces lo que necesito es una fuente de 5 voltios en la entrada que esté conmutada, ¿verdad? Aquí es donde puedo tener los 5 voltios. Aquí tengo un elemento que tiene como un reloj. Y de una fuente de 5 voltios yo puedo sacar una fuente de 12 voltios porque la energía toda viene de esta batería, ¿verdad? La energía em, son los 5 voltios con la corriente que fluya por aquí y eso me da una corriente en el secundario que tiene esta dirección, pero la corriente es esta misma, ¿verdad? Esta y esta no son iguales, pero sabemos que toda la energía viene aquí. La energía es tensión y corriente. Entonces aquí podría tener un amperio y de este lado podría tener 12 voltios y una corriente escalada, ¿verdad? Que sería 5 entre 12 amperios. Que la relación es que amplifique de 5 a 12, pero atenué la corriente de 12 a 5. Entonces son un amperio lo escalo por 5 onceavos. La corriente no es tan importante, esta potencia toda sale de la batería y entonces con una sola batería yo estoy convirtiendo a otro nivel de tensión. Entonces toda la corriente que yo saque aquí en la carga viene de esta misma fuente de la entrada, ¿verdad? No estoy generando ninguna corriente que no venga de la batería. Pero entonces me sirve para hacer diferentes niveles de tensión de salida, inclusive tensiones mayores, ¿verdad? Yo podría poner aquí un transformador con relaciones más altas para sacar de una fuente de 5 una fuente de 24 voltios, por ejemplo. Em, y entonces son circuitos que sirven para convertir una fuente de CD a otro valor de CD. También lo que ocurre muchas veces es que cuando distribuimos energía eléctrica, bueno, en corriente alterna, la distribución se hace con cables, ¿verdad? Y entonces tenemos tres cables y después van, esos son como los postes, lo estoy dibujando mal, pero tendría un cable en el centro y dos a los lados, porque en las casas normalmente ocupamos un neutro y dos fases, fase uno y fase 2, ¿verdad? La conexión de las cocinas eléctricas en la casa generalmente se hacen con dos fases, una es de 120 y la otra es de 120, entonces entre las dos tenemos 240 porque van opuestas. Entonces las cocinas y las secadoras de ropa y mucha electrónica que usamos en la casa tiene 120 o 240 porque son dos hilos y el neutro. Pero conforme aumenta la distancia, la tensión se va cayendo. Entonces aquí pueden llegar 110 y después más para allá llegan 100. Entonces lo que hacen las compañías eléctricas es que ponen una subestación para volver a subir el voltaje. Todo esto se hace en corriente alterna. Entonces si aquí a esto le llegaron 100, yo tengo que volver a sacar 120 eh, utilizando transformadores, ¿verdad? Esa es una opción. En corriente directa, si yo tengo el sistema de paneles solares, ¿verdad? Y el panel, no sé, es de noche, entonces le estamos sacando, bueno, de noche no le podemos sacar nada, ese es el problema. Pero digamos que a diferentes horas del día, el voltaje en el panel puede variar y entonces puede tener cierto rango, ¿verdad? Durante el día el voltaje aumenta, durante la noche el voltaje disminuye. Y nunca es como el mismo voltaje, depende de qué hora sea y si está lloviendo o no está lloviendo, el panel solar da diferentes valores de voltaje. Entonces, una forma de estabilizar el voltaje de salida es usando convertidores CD-CD, porque entonces estos son las señales de CD porque es continua, digamos, y constante. Lo que digo es que en cierta hora del día puede llegar, no sé, a 20 voltios y en cierta otra hora del día puede llegar a 12 voltios
bueno, y depende si es de noche, ahí se cae, ¿verdad? Y puede tener hasta 6 voltios. Entonces, para poder amplificar todo esto y sacar una tensión uniforme, yo puedo usar un convertidor que tenga aquí una frecuencia variable para hacer más conmutaciones y entre más rápido haga las conmutaciones, mayor inducción tengo. Bueno, el transformador me va a dar más ciclos por segundo. Y lo otro es que puedo utilizar transformadores con relaciones de transformación variables. Entonces, hay transformadores que, por ejemplo, tienen una bobina primaria, pero tienen varias bobinas secundarias. Entonces, puedo tener varios devanados y entonces de aquí hasta aquí me puede dar una relación, hasta aquí otra, hasta aquí otra, hasta aquí otra, hasta aquí otra. Y yo puedo tomar tensiones diferentes dependiendo de la hora del día para poder tener siempre una tensión de salida más o menos uniforme. Entonces la idea sería que si tengo muy poquito voltaje de un panel, podría utilizar un convertidor CDC para subirlo y después conectarlo al banco de baterías. Estaría perdiendo corriente, ¿verdad? Porque entre más amplifique con el convertidor, menos corriente va a llegar a la batería, pero podría suministrarle la misma cantidad de tensión. Y entonces son circuitos útiles que se pueden utilizar. Luego existen circuitos que me permiten conectar cargas em, a través de esto sería una señal de enable. Esto es lo que se considera un interruptor en serie. Y la idea con este circuito es que la tensión de entrada puede pasar a ser, puede pasar hasta la salida dependiendo de si la señal de enable está activa o no está activa. Entonces, em, vamos a ver, hay un circuito, ¿verdad? El circuito que teníamos anteriormente, que es este, donde yo conecto la resistencia de carga arriba. El problema es que este circuito, cuando tengo un 1, tiene corriente y cuando tengo un 0, no tiene corriente. Este circuito es al revés. Cuando tengo un 0, este transistor está abierto y este dispositivo está encendido. Entonces, cuando tiene un 0, el circuito tiene corriente porque la fuente está conectada a este punto que es la tensión del gate y a este punto que es la tensión del source. Entonces, el circuito se enciende solito. Quiere decir que con el enable en cero, yo tendría presencia de corriente. Y cuando el circuito tiene un 1 en la señal de enable, este transistor me pone este nodo a tierra, porque tendría em, un transistor encendido que funciona más o menos como un switch. Y entonces me pone el voltaje en el gate aproximadamente en cero y entonces este de aquí se abre. Y si ese circuito se abre, entonces ya no habría corriente. En realidad esto sería un enable invertido. Se llama un circuito de referencia negativa. Un segundo, pero esto es un MOSFET de canal P. Estoy al revés, estoy al revés. Porque los MOSFET de canal P, si el enable es un 1, me pone un 0 de este lado y el MOSFET de canal P enciende con 0. Entonces este circuito debería encender. Mientras que cuando tengo un 0 de este lado, este nodo está en alto y si la dirección de la corriente iba para allá, este es el source, este es el drain, este es el gate, porque la corriente en el PMOS va de source a drain. em, Tendría USG igual a cero, entonces estaría apagado. Em, Vamos a ver. La idea es que es un switch, ¿verdad? Y es un switch que tiene una entrada de habilitación que me permitiría conectar la resistencia de carga. Este, pero hay, bueno, hay diferentes formas de hacer estos switches. La otra forma de conectar el circuito usando solo un PMOS sin el transistor de abajo sería conectar el PMOS arriba, así, con la tensión aquí de activación y abajo la carga. Entonces, si aquí tengo 5 voltios, para poder encender este circuito, aquí tengo que ponerlo a tierra. Y con eso dejo pasar corriente, porque tiene VSG
de 5 voltios. Y cuando esta tensión está en 5 voltios, ya el circuito se desconecta. Entonces, lo que hace este circuito es que permite usar un transistor P con lógica positiva, porque, vamos a ver, este que está aquí a la derecha enciende con un cero. Con un cero tiene corriente. Y el de la izquierda, este es un PMOS, pero enciende como uno. Entonces, cuando este es un uno, el circuito tiene corriente. Es como una manera de hacer una inversión en la polaridad de la tensión del gate, porque esto de abajo es un inversor. Entonces, lo que hacemos con este circuito es invertir el potencial del gate para encender el circuito con lógica positiva en lugar de encenderlo con lógica negativa, porque el PMOS encendería con ceros y aquí este circuito encendería con unos. Em, ok, pero bueno, son aplicaciones interesantes. Luego tenemos, esos son muy útiles. Los circuitos de puente H lo que hacen es que permiten invertir la polaridad de una resistencia. Más o menos la idea de un rectificador era poder poner la tensión en una resistencia siempre en la misma dirección. Este circuito me sirve para alternar más bien. Entonces, si tengo cuatro interruptores que los podemos trabajar con transistores MOSFET, la idea sería que yo puedo conectar aquí el voltaje es positivo y el voltaje es tierra del lado abajo. Entonces, si yo enciendo el interruptor uno y el interruptor 4, yo voy a tener tensión positiva y negativa en esa dirección. Entonces tengo corriente para allá. Y si enciendo el interruptor 3 y el interruptor 2, voy a tener la corriente para acá, positiva y negativa. Entonces, el voltaje de la resistencia se puede invertir. Entonces, tendría positivo y negativo o positivo y negativo y lo hago controlando estos interruptores. ¿Esto para qué me sirve? Me puede servir para controlar, por ejemplo, si estoy haciendo uno de los usos más prácticos es invertir la dirección de giro de un motor. Digamos que estoy construyendo un carrito. Entonces, tengo ahí la base del carrito y tengo cuatro ruedas, ¿verdad? Y yo necesito controlar el giro de las ruedas de manera independiente. Bueno, si son cuatro ruedas, estas dos deberían ir en la misma dirección. Entonces, estas dos si van para adelante y estas dos van para adelante, el carrito va hacia adelante. Pero si yo invierto la dirección de estas ruedas, ¿verdad? Entonces, ahí estoy, el lado derecho va hacia adelante, el lado izquierdo va hacia atrás y el carrito está girando hacia la izquierda. Entonces, con varios circuitos de puente H, ¿verdad? Yo puedo tener un puente H para las ruedas de la derecha y un puente H para las ruedas de la izquierda. Lo que tendría que conectar aquí son dos motores en serie, el motor de una rueda y el motor de la otra. Esos son un eje y otro eje. Y entonces podría controlar la dirección de las ruedas de manera independiente, ¿verdad? Las dos de la derecha en una misma dirección y las dos de la izquierda en la misma dirección. Porque no me sirve que la rueda de adelante vaya para un lado y la rueda de atrás vaya para el otro. Entonces, dos juntas y dos juntas. Y con eso entonces podríamos hacer el control de dirección de un carrito eléctrico a control remoto. Entonces, la implementación se hace con transistores MOSFET, que es lo que viene aquí en la siguiente lámina. Aquí lo que tenemos son cuatro transistores MOSFET, todos estos son de canal N, y entonces van a permitir que pase corriente cuando conectamos las tensiones Q1, Q2, Q3 y Q4 a las tensiones que corresponden. En este caso, como son todos transistores, vamos a ver, aquí dice que son dos canal P y dos canal N, es que se puede hacer de diferentes maneras. Este de aquí es un PMOS y este de aquí son PMOS. Este es un NMOS y este es un NMOS. Entonces, los transistores de abajo encienden con un uno y los transistores de arriba encienden con un cero. Y entonces, si aquí tengo cero y aquí tengo uno, esta es la corriente del circuito. Es muy importante evitar que enciendan los transistores que están del mismo lado. Es decir, si este enciende, este no puede encender bajo ninguna circunstancia, porque si no, me daría un corto de VSC hasta tierra. Y si este está encendido, este no puede encender bajo ninguna circunstancia. Entonces, si quiero que el carrito vaya o la rueda gire en una dirección, este tiene que encender, este tiene que encender, este tiene que apagar, por lo tanto tiene que tener un uno y este tiene que apagar, por lo tanto tiene que tener un cero. Entonces, la única configuración que me sirve es con 1, 1 del lado izquierdo y 0, 0 del lado derecho. Entonces, yo podría decir aquí que para el transistor 1, este es
eh, el gate de uno, gate del 2, gate del 3 y gate del 4, la dirección es válida si yo tengo el uno y el 2 al mismo potencial y el 3 y el 4 no. O el uno y el 2 en cero y estos dos en uno. Aquí va para la derecha, aquí va para la izquierda, ¿verdad? Bueno, creo que es al revés, aquí para la izquierda, aquí para la derecha, la corriente en el motor. Y las demás combinaciones no son posibles porque me darían cortocircuitos desde VSC hasta tierra. Entonces, el controlador de un puente H es un circuito digital y tiene que tener cuatro salidas, ¿verdad? Si queremos hacer un controlador de un puente H, es un circuito con cuatro salidas, que sería gate uno, gate 2, gate 3 y gate 4. Hay algunos circuitos que ya vienen listos, digamos, cuando uno busca en internet los puentes H para control de algo, normalmente tienen varias entradas. Una entrada de dirección y la otra entrada que es la que me permite activar o desactivar, ¿verdad? Entonces esto sería la señal de encendido. Eh, el controlador del lado izquierdo lo que hace es que si la dirección está en cero y yo le activo la entrada, entonces el motor gira en una dirección. Y si la dirección yo la pongo en uno, gira en la dirección contraria. Y si yo apago esto, no importa en lo que esté la de arriba, el circuito estaría apagado. Entonces, más o menos es como, ¿verdad? Poner un bit de dirección para adelante o para atrás, en cero o en uno y un bit que me diga si avanza o si no avanza, ¿verdad? Como el que lo enciende o lo apaga. De hecho, a este se le puede llamar enable y este la dirección. Y eso me generaría las cuatro señales independientes. Eso es más de un curso de circuitos digitales, ¿verdad? La idea es que sería un decodificador que toma las dos señales de entrada y me da cuatro señales de salida. em, que solo pueden tener estas posibles combinaciones. Entonces, la lógica que va por aquí adentro también está hecha con compuertas lógicas, ¿verdad? Y yo debería tener una tabla de estados posibles y la tabla de posibles estados en la entrada. Entonces, aquí a la izquierda tendría que poner la dirección y el enable. Y entonces, si la dirección está en cero y este está en uno, o si la dirección está en uno y en uno. Y esas son las únicas dos posibles combinaciones de ese circuito. En cualquier otra combinación aquí, ¿verdad? Si el enable está en cero, este no me importa, yo debería apagar todos los transistores al mismo tiempo. Y el estado que me apaga todos los transistores es con el gate del uno en uno está apagado, con el gate de 2 en cero, con el gate de 3 en uno y con el gate de 4 en cero. Y entonces todos los demás estados posibles de la tabla aquí eh, deberían darme esta combinación para que ningún transistor encienda. Em, entonces, este puente H me permite cambiar la dirección de giro del motor y pues se utiliza para varias cosas, pero me podría servir también para cambiar la dirección de algún sistema mecánico, ¿verdad? Si estoy trabajando con un, no sé, un brazo robótico, no sé dibujar, y entonces puedo moverlo hacia la derecha, pero después invierto la dirección de giro y puedo moverlo hacia la izquierda, y así puedo hacer distintos tipos em, de sistemas mecánicos. Em, y creo que en general eso es porque después viene como una parte con ejercicios de cálculo que son parecidos a los que ya hemos hecho. Entonces, estos los podríamos guardar para las partes de práctica para el examen. Em, pero por lo menos en teoría ya cubrimos la mayoría de aplicaciones del MOSFET. Uno puede buscar también en internet otras aplicaciones y por supuesto recordar que estaba la parte de la tarea, ¿verdad? La parte de la tarea, ahí me llegaron algunas consultas en el correo. La parte de la tarea es el control de un motor a través de PWM, ¿verdad? Es bastante sencillo porque solo se ocupa un transistor y dijimos que el transistor lo conectamos aquí abajo. Entonces, si al transistor le llega una entrada variable, ¿verdad? Lo que varíamos es el ancho del pulso, ¿verdad? Entonces tenemos una señal que tiene un periodo, pasa cierto tiempo en alto, cierto tiempo en bajo, y ese motor le va a llegar una cantidad variable de potencia según variemos el pulso de la entrada. Entonces lo que hay que resolver o lo que hay que diseñar es solamente un circuito así pequeñito, ¿verdad? No hay que
hacer circuitos más complicados que esto, pero hay que caracterizarlo, hacerle un reporte ahí bonito em, y contestar todas las preguntas de la práctica. Pero básicamente eso es. Entonces, por lo pronto yo creo que hoy lo que quería comentar eran estas aplicaciones em, y vamos a hacer más práctica más adelante, ¿verdad? Em, por lo pronto la próxima semana vamos a ver amplificadores. Amplificadores es un tema un poquito largo, entonces sí me gustaría concentrar las dos clases de la semana siguiente en amplificadores y después la siguiente semana hacemos práctica de examen. Entonces, de momento, eso es. No sé si tienen comentarios. Creo que alguien tenía el micrófono como abierto. Ya no. Eh, pero entonces, de momento, eso es. El transistor MOSFET es muy útil porque primero es un transistor más reciente, es un transistor moderno, ¿verdad? Hay transistores ahora muy eficientes con tensiones de encendido muy pequeñas y se considera que son un poquito mejores que los transistores bipolares. Los transistores bipolares ocupaban más corriente para encender, necesitaban corriente de base, son transistores más viejitos, pero tanto con bipolares como con MOSFET yo puedo construir circuitos, ¿verdad? Todas las aplicaciones que tiene el MOSFET también se podrían construir con transistores bipolares y se podría calcular la corriente por todo lado, ¿verdad? Entonces los dos transistores son esencialmente un switch. El resumen de transistores, porque el curso este va muy rápido, ¿verdad? Creo que llevamos 3 semanas viendo transistores. La mayoría de transistores que hemos visto los operamos en CD para controlar cargas un poco más altas, más cargas que demanden más corriente. Y bueno, creo que por hoy eso sería. Entonces creo que podemos quedar por aquí. Gracias por conectarse. Nos estaríamos viendo entonces la siguiente semana, el miércoles allá presencial. Eso es, maravilloso. Hasta luego, profe, gracias. Con mucho gusto, nos vemos.